noche. Es un privilegio para mí estar aquí y poder dar un mensaje en esta noche tan especial para Parlamento y Fe, y creo que para la obra de la Iglesia del Señor en la tierra. Yo tuve el privilegio de ser electo por primera vez diputado nacional en la República Oriental de Uruguay en el año 2009 y asumí en marzo del 2010. Y a los pocos meses estaba en Montevideo Luciano Bongarrá con la idea de exportar esa experiencia de Parlamento y Fe que hasta ahí estaba solamente concentrada en Argentina. Y bueno, tuvimos también ahí la posibilidad de llevarla a Uruguay. Creo que fue el primer paso que se dio y que después siguió por el resto del mundo, ¿no? Llegar a estos 15 años y esto que empezó hace 15 años nada más en Argentina y que cruzó Uruguay, después pasó a diferentes países de América Latina y después a Europa y después a África y después a Asia. Creo que son más de 40 países, por lo menos 40 estaban el otro día en Ginebra, en la cumbre global, que creo que es una prueba clara del éxito que el Señor le ha dado a este ministerio, a esta misión. Yo quería hacer una reflexión a partir de la palabra de Dios. En Hechos 9:15, en Hechos 9 está lo que es la conversión de Pablo, el proceso de Pablo, de Saulo de Tarso. Seguramente todos conocen cómo fue esa conversión que el Señor hizo de este hombre claramente crecido y formado en la religión judía, con los rabinos más importantes de la época, y que el Señor lo sacudió, lo tiró de un caballo, como a nosotros a veces nos tira del orgullo, nos hace caer del caballo, y transformó su vida para bendecir el mensaje del Evangelio en toda la tierra. Pero particularmente en Hechos 9:15, cuando Ananías se enfrenta a la situación y se preocupa porque era un hombre que estaba persiguiendo a los cristianos en la iglesia, había participado, dice, en la propia muerte de Esteban, allí afuera de los muros de Jerusalén. Ananías se asusta y el Señor le dice: no tengas miedo, porque este va a ser instrumento para llevar mi mensaje a los reyes, a los gentiles, a los hijos de la casa de Israel, pero sobre todo a los reyes. Y eso fue lo que pasó con Pablo. Si ustedes vemos las cartas paulinas, hay una serie de referencias, de situaciones donde él tiene la posibilidad y la oportunidad de presentarle el mensaje del Evangelio de Jesús a los reyes de la tierra, a cónsules, a procónsules, a funcionarios de gobierno. Dicen que antes de morir seguramente habló hasta con el César. No está referenciado en la Biblia, pero es muy probable que si no hablara con el propio César, hablara con gente de su entorno. Pero yo me quiero detener en la figura de un hombre que también se hace referencia en la Biblia y que es Erasto. Seguramente muchos lo habrán leído. Hay 3 pasajes en el Nuevo Testamento que hacen referencia a este hombre, Erasto, un hombre de Corinto. Dice la palabra de Dios, tesorero de la ciudad. A ver, Claudio, no sé quién es el ministro de Economía de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Bueno, la palabra de Dios, a través de Pablo, le llegó al corazón de este hombre y lo transformó y cambió su vida. Dice que estuvo por Pablo, incluso que anduvo viajando con Pablo en algún momento, pero volvió a la ciudad y seguramente hizo una gran obra como funcionario de gobierno del Imperio Romano en esa ciudad de Corinto. ¿Quién sabe cuántas obras habrá hecho en la función pública? ¿Cuántas transformaciones habrá logrado? ¿Cuánto del mensaje del Evangelio que entró a su corazón por la palabra y por la vida de Pablo, después bendijo en sus acciones, en su obra, en su gestión de gobierno a la ciudad de Corinto y a los ciudadanos de Corinto? En 1929 encontraron una placa
de mármol en Corinto, en una calzada, en una ruta, que dice: esta obra pública fue hecho por el director de obras de la ciudad de Corinto, Erasto, y financiada con su peculio personal. No sé cuántos ejemplos habrá en Argentina de ministros de Economía o de ministros de Obras Públicas que hayan pagado algo para la sociedad. Seguramente, capaz que hay, yo no lo sé. En Uruguay muy poco. Pero miren lo que hizo la obra del Evangelio en la vida de un hombre, que quedó grabado en una piedra de mármol. Una semilla que plantó su corazón Pablo de Tarso con el mensaje, y que por supuesto el que dio el fruto y que permitió que esa semilla creciera fue el Espíritu Santo, y fue el Señor Jesús. Cuando hoy Claudio decía, en realidad los políticos y los cristianos, muchas veces no queremos cristianos en la política, y mucha gente en la iglesia todavía se plantea el tema de esa. Los cristianos tenemos que estar en todos lados, en el arte, en la música, en la cultura, en los negocios, en las empresas, porque es la forma de bendecir a los demás. Si nos encerramos solamente en este templo, que es muy lindo, se ha dicho de paso, y estamos orgullosos de estar en él, fue el primer templo evangélico de América Latina, pero en realidad dentro de este templo no transformamos la sociedad. La sociedad la transformamos allá afuera, en el comercio, en la cultura, en los medios de comunicación, en la educación, en las obras sociales y por supuesto en la política. Fundamentalmente en la política. La obra de Erasto es un ejemplo de ello, allá lejano, en los primeros años de la Iglesia. Y más cerca se da también un ejemplo que a mí me gusta mucho, me inspira mucho, que es la vida de un pastor, John Newton. Estamos justo en una iglesia metodista. Un hombre que es fruto de ese movimiento de John Wesley en la Inglaterra del siglo XVIII. John Newton, un pastor que había sido capitán de barcos, que traficaba esclavos de África al Caribe, que una tempestad hizo naufragar ese barco, y en el medio del naufragio él entregó su vida a Jesús y hizo una promesa que si lo salvaba de ese lugar, él iba a dedicarse su vida al ministerio. Y este hombre escribió un hermoso himno que es Maravillosa Gracia, Amazing Grace. Seguramente hasta hoy nos bendecimos con esa música tan hermosa. Le predicó el Evangelio a un parlamentario, así como ha hecho Luciano por los 4 o 5 continentes. Le predicó el Evangelio a William Wilberforce, un parlamentario británico que transformó el imperio y transformó el mundo a partir de su acción legislativa. Este hombre luchó por diferentes causas. Sin ninguna duda, la causa más importante por la que luchó y que dejó su marca en la historia de la humanidad fue la abolición de esclavos. Presentó el primer proyecto para abolir la tráfica de esclavos y después la esclavitud en el Parlamento británico. Empezó con una semilla que él durante años luchó, y creo que más de 15 proyectos de ley presentó, y luchó y peleó contra los lobbies, y peleó contra los intereses económicos, y peleó contra el statu quo de su tiempo. Cuando parecía imposible cambiar esa realidad, 3 días antes de morir, logró su objetivo. Impactó a Inglaterra, impactó al imperio británico en todos los mares, pero sobre todo terminó transformando a través de la presión después del gobierno en todos los países del mundo para abolir esta práctica. Y lo hizo un hombre político, alcanzado por el mensaje del Señor a través de un pastor, de un misionero, de un hombre que sintió la necesidad de transformar su tiempo y su realidad, más allá del púlpito, más allá del templo,
en la sociedad y a través de ese mensaje logró abolir la esclavitud en el Imperio Británico. Y dice John Piper, que fue primer ministro de Gran Bretaña, que William Wilberforce no era un político pragmático, que era un cristiano radical centrado en Dios, que era político. No somos políticos cristianos, somos cristianos en política, cristianos en el arte, cristianos en la sociedad, cristianos en la cultura, cristianos en los negocios. Llevamos nuestra ética, nuestros valores, nuestros principios al mundo para transformar la sociedad. El impacto en la sociedad y aún fuera de fronteras. Lo que ha pasado con Parlamento y Fe. Comenzó aquí, a pocas cuadras en el Congreso de la Nación, se esparció por diferentes provincias, en los parlamentos provinciales de Argentina. Primero fue a Uruguay, yo siempre digo, en Judea, en Samaria, y hasta lo último de la tierra. Primero fue en Argentina, después en Uruguay, y ahora está alcanzado hasta lo último de la tierra. Veíamos las imágenes en Ucrania y en Rusia, en África, en Europa, en América Latina, Estados Unidos, en todo el mundo, transformando la sociedad fuera de fronteras y sobre todo impactando o tratando de impactar con el mensaje del Evangelio a la sociedad y a las futuras generaciones, transformando a lo que venga del futuro. ¿Cuántos Erastos, cuántos William Wilberforce van a ser el fruto de esta prédica de Parlamento y Fe, de este mensaje sembrado en el corazón de hombres y mujeres que están en cargo de responsabilidad de gobierno? ¿Cuántos frutos daremos? ¿Cuántas transformaciones? ¿Cuántas obras públicas se harán en Argentina que sean producto del financiamiento personal de muchos gobernantes transformados y tocados por el Evangelio de Jesús, que es la única forma? Claramente. ¿Cuántas esclavitudes en el mundo? Ya capaz que no la esclavitud aquella que estábamos acostumbrados en los barcos esclavistas, sino esclavitudes de drogas, de depresión, de control, económicas, sociales, se podrán terminar en el mundo a partir de la obra de hombres y mujeres tocados por el Evangelio de Jesús a través de la obra de Parlamento y Fe. Con esas semillas que ya se han esparcido, pero que seguramente se van a seguir esparciendo. Cuando Juan Pablo inició hoy, en realidad dije, justo el mismo pasaje, Mateo 5:14. Vosotros sois la luz del mundo. Y la luz no se enciende para ponerla debajo de la mesa, sino que se enciende para ponerla en lo alto de la casa y que alumbre a todo lo que está en ella. Y esto es lo que hace Parlamento y Fe. Realmente, para impactar a la sociedad, la obra de este ministerio ha llegado a los lugares más altos de los gobiernos de diferentes países de la Tierra. Seguramente nos queda bastante todavía. Luciano, yo pienso en Oceanía, todavía no llegamos ahí. No sé si en la Antártida estamos todavía, no, pero está muy frío para ir. Pero seguramente vamos a llegar a esos lugares. Y las semillas que se han plantado y las que se van a plantar van a dejar su fruto para impactar a todos. Para impactar a todos y sobre todo para lo último que decía Juan Pablo, que leía el Mateo, para que la gloria sea para el Señor. Esto no es para la gloria de Luciano, para la gloria de los directores nacionales, para la gloria de los líderes de Parlamento y Fe, sino que es para que la gloria sea del Señor. Pero claramente para que la gloria del Señor, el mundo tiene que ver la luz. Y alguien tiene que mostrar esa luz. Alguien tiene que llevar esa antorcha. Alguien tiene que plantar esa semilla. Y eso ha sido y será, no tengan ninguna duda, un gran ministerio de Parlamento y Fe. Dios los bendiga.